Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de 3356 aquí en Televisión Nacional que está comenzando. El PIT-CNT organizó, ya desde hace un tiempo, seguramente ustedes lo saben, un ciclo que recién empieza y que va a llevar a los 3 candidatos que tienen más chances de pasar a la segunda vuelta, o sea, de ganar las próximas elecciones, allí a la propia sede de la central sindical, para que cuente cuáles son sus proyectos en materia de desarrollo y en materia fundamentalmente de empleo. Ya estuvo Ernesto Talvi y su grupo de asesores. En 3356, hoy, el próximo viernes y también el martes que viene, vamos a repasar lo que dijeron los candidatos y a su vez tendremos una instancia con integrantes del PIT-CNT y del Instituto Cuesta Duarte en la que vamos a, de alguna manera, intentar ver cuál es la mirada que tiene la central sindical sobre cada una de las propuestas de los candidatos. Este es el tema de hoy aquí en 3356. Quien estará, como les decíamos, es Ernesto Talvi, que ya estuvo en el ciclo que está organizando el PIT-CNT. No solo escucharemos a Ernesto Talvi, sino también a uno de sus asesores, el doctor Fernando Pérez Tabó, que es asesor en asuntos laborales del candidato del Partido Colorado. Y después tendremos a Fernando Pereira, que es presidente del PIT-CNT, y Alejandra Pico, que es del Instituto Cuesta Duarte. Ese es el tema de esta noche aquí en 3356 y será tema de los sucesivos programas hasta el próximo martes, donde estaremos analizando las propuestas en materia de trabajo de los 3 principales candidatos a la presidencia de la República. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Venimos. Señores, es un gusto recibir esta noche a Fernando Pereira, que es presidente del PIT-CNT, y a Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte. Gracias a los dos por estar acá con nosotros. Muy amable. Obviamente vamos a escuchar a partir de este momento parte de la intervención del economista Talvi en la primera de la jornada de los presidenciables allí en el PIT-CNT, y después también a su asesor en materia laboral, el doctor Pérez Tabó. Así que los invito, los vamos a ver, obviamente ellos van a estar aquí con nosotros viendo, y después en el otro bloque vamos a de alguna manera ver cuál es la visión que ustedes tienen de las cosas que se dijeron allí en el PIT-CNT. Vendrán el próximo viernes Daniel Martínez y el martes de la semana que viene Luis Lacalle Pou. Así que vemos la participación de Ernesto Talvi y su grupo de asesores en el PIT-CNT. Estamos endeudándonos a razón de 2.500 millones de dólares por año. Entonces, ¿qué hacemos para endeudarnos, Marcelo? Pedimos dólares en el exterior, los traemos al país para pagar el presupuesto del Estado, los vendemos en el mercado para generar los pesos para pagar el presupuesto, generamos una sobreoferta de dólares y tenemos un dólar poco competitivo que se agrega al gasoil y la electricidad cara, que se agrega a los impuestos altos, y que hace que hoy tengamos un sector productivo que no tiene rentabilidad o que está bajo agua. Esa es la realidad. Consecuencia de esa realidad, con un país que es el más caro para producir, es que en los últimos 5 años cerraron 7.000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que son las responsables por el 90% del empleo. Abrieron unipersonales, sí, es cierto, pero las 7.000 empresas que cerraron son las que generan el 90% del empleo, del tipo de las que generan el 90% del empleo. Son las responsables por 1 millón de empleos en el país. Se han perdido 67.000 puestos de trabajo desde septiembre de 2014 hasta ahora.
67.000, cuando el Uruguay tiene que crear 10, 12.000 empleos por año solamente para mantener la tasa de desempleo constante. Y si la tasa de desempleo está en los niveles que está, es porque estamos escondiendo los problemas de subempleo, gente que trabaja menos horas de las que querría y podría trabajar, y los problemas de desaliento de gente que busca trabajo y como no lo encuentra, directamente se desalentó y no lo busca más. En tal caso, tenemos cifras de 19-20% de personas que tienen problemas de empleo. Así que yo creo que no podemos negar la realidad. No estamos más en la abundancia, estamos teniendo que administrar la escasez. Y la escasez lo que está generando es esto: pérdida de empleos, problemas de empleo, cierre de empresas, achicamiento de empresas, y creemos que esta es una situación que no puede seguir, porque va a terminar mal. Si el país se sigue endeudando al ritmo que se viene endeudando, créanmelo, así es como vamos a terminar, porque ahora tenemos buen crédito. El Uruguay es un país que es buen pagador y por ende tiene buen crédito. Pero el crédito en algún momento se termina cuando uno se endeuda más allá de ciertos límites. Y el Uruguay está acercándose a límites que son inaceptables. Así que yo no estoy diciendo ni que va a ocurrir este mes ni el mes que viene, pero si nos seguimos endeudando porque gastamos más de lo que ingresa en el Estado, entonces, ¿qué va a pasar? Que el día que se nos termine el crédito, que el día se terminó, no hay más, no les prestamos más, no pueden venir más esos dólares para vender en el mercado y pagar el presupuesto nacional, va a pasar lo que ya sabemos que va a pasar. Va a haber una devaluación no buscada, repentina, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, aumento de la pobreza. Los trabajadores van a terminar pagando el pato. Y se los digo con total convicción, esto es lo que tenemos que evitar, la crónica de una muerte anunciada. Si nos seguimos endeudando al ritmo que vamos a darnos contra la pared otra vez. Así que esto hay que corregirlo, sí o sí, para que no terminen siendo los más vulnerables los que terminen pagando el pato del desorden que hay hoy en las cuentas públicas y esta adicción por la deuda. Y déjenme agregarles un aspecto más del diagnóstico, que para mí no es trivial, Marcelo, a raíz de lo que tenemos que discutir del tema del sector público. Fíjense, sabemos que hubo un aumento muy significativo en el gasto del Estado durante la bonanza. Aumentó mucho más que el aumento de los ingresos, que ya fue récord absoluto, porque como digo, esta bonanza no la veíamos desde los años 70, de los años 50. Entonces, veamos qué resultados obtuvimos con ese aumento de gasto, porque finalmente ese aumento de gasto implica pedirle al contribuyente un esfuerzo, que es el resultado de su trabajo. Y uno espera que como contrapartida se obtengan resultados para la sociedad, porque ese es el Estado que nosotros queremos. Nosotros queremos un Estado fuerte, nosotros queremos un Estado que cumpla con sus cometidos: educar, brindar buenos servicios de salud, ofrecerle a la gente seguridad, promover la justicia social. Queremos un Estado ballista, de ahí venimos. Esa es la tradición en la que yo estoy inserto. Eso es en el hogar en el que yo me eduqué. Pero miren, estos son simplemente realidades que podemos contrastar y discutir, pero yo suelo moverme con realidades. La matrícula en la educación inicial, primaria y secundaria bajó en 40.000 chiquilines, por razones demográficas. Tenemos 40.000 chiquilines menos que atender, que hace 14 años. Los vínculos laborales en la educación aumentaron en 43.000. El presupuesto de la educación se multiplicó por 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenemos menos chiquilines, como tenemos mucho más vínculos laborales y mucho más presupuesto en la educación, ahora hay por estudiante, por chiquilín, 2 veces más de vínculos laborales, que el doble de vínculos laborales que teníamos hace 14 años. Y 3 veces el presupuesto que teníamos hace 14 años por chiquilín. Entonces uno diría, y está muy bien para nosotros, y ya lo saben, es prioritario el tema de la educación,
que si se invirtieron todos estos recursos de la comunidad en la educación y hemos duplicado el número de vínculos por chiquilín y hemos triplicado el presupuesto por chiquilín, del otro lado lo que querríamos ver son resultados. Y uno mira los resultados y resulta que en el liceo la calidad de los aprendizajes es peor hoy que hace 14 años. Entonces la razón que muchas veces se arguye y se busca, y puede haber algo de cierto en eso, es que se aumentó la cobertura a nivel de secundaria. No hay más estudiantes a nivel de secundaria, pero se aumentó la cobertura. O sea que hay más chiquilines en edad de ir a la educación secundaria que están yendo. Entonces puede ser que haya chiquilines de contextos vulnerables que antes no iban y que por ende, como vienen con menos formación desde su hogar, entonces eso pueda explicar los peores resultados. Entonces fuimos a ver los resultados de primaria, porque en primaria la cobertura no aumentó, era del 100% hace 14 años y es del 100% hoy. Todos los chiquilines, por suerte, en edad de ir a primaria van. Y en lectura, escritura y matemáticas, de acuerdo a las pruebas de la UNESCO, hemos empeorado los resultados académicos. Los chiquilines aprenden menos que hace 14 años. Entonces, nos tenemos que plantear, creo yo, con honestidad, hemos hecho este esfuerzo monumental en incorporar gente a la educación pública, hemos hecho este esfuerzo monumental en materia presupuestal, se lo estamos pidiendo a los contribuyentes y del otro lado lo que obtuvimos son peores aprendizajes. Hay algo que no anda, hay algo que anda mal, hay algo que tenemos que revisar y que nos tenemos que plantear, porque acá lo que queremos no es ponerle menos recursos, acá lo que queremos es un coche que tenga la batería, que no tenga la batería fundida, que ande, que si se le pone nafta, que genere los resultados que necesitamos generar. Ese es el diagnóstico del que nosotros partimos. Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de la finanza del Estado. Si seguimos, porque se gastó sin previsión alguna de que esa bonanza no podía durar para toda la vida. Se gastó muchas veces mal, sin obtener resultados para la sociedad. Y estamos hoy en una situación en que los altos impuestos que se necesitan para financiar ese gasto al que nos comprometimos, las altas tarifas públicas que se necesitan para financiar ese gasto al que nos comprometimos, el endeudamiento que se necesita para financiar eso y que genera un dólar poco competitivo, es el responsable, en nuestro diagnóstico, del cierre de empresas, la enorme pérdida de empleos que se está generando y los enormes problemas de empleo que se han generado en el 1.300.000 trabajadores que están en el sector privado. Esta es nuestra preocupación y esta es la forma en que nosotros planteamos darle respuesta. Y se lo quiero decir de manera bien clara, porque nosotros no vamos a decir lo que entendemos que agrada a las audiencias. Vinimos a la política a tratar de decir lo que creemos que el país necesita hacer. Desde una perspectiva vallista, de vuelta, les digo, en donde queremos que este sea un país de oportunidades, un país amable, un país justo, donde podamos convivir en armonía y donde nos sintamos orgullosos de tener un pueblo educado. Lo primero que nosotros queremos transmitir es que no partimos de la base que en el mundo del trabajo todo se haya hecho mal, sino que por el contrario partimos de la base que... Silencio, compañeros. Gracias. Partimos de la base que en los últimos 14 años hay una serie de normas que realmente cumplen un objetivo compartible y perseguible. Esta primera pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de los cambios que se dieron en los últimos 15 años en el plano de las relaciones laborales? Ustedes saben, seguramente mejor que yo, en el mundo de las relaciones laborales, nosotros en el Uruguay teníamos una cultura de reglamentación del contrato individual
y desregulación del sistema de relaciones laborales colectivo. Prácticamente no había norma alguna que regulara algo tan caro a un sistema de relaciones laborales como es, por ejemplo, la negociación colectiva. Antes de la ley 18.566, no quiero entrar en números, pero antes de la ley de negociación colectiva, negociábamos colectivamente y mis colegas escribían ríos de tinta sobre cuáles eran los efectos del convenio, los sujetos del convenio, no había prácticamente nada. Por lo tanto, acá hay una primera definición muy clara: la ley de negociación colectiva es buena, y es buena por el solo hecho de existir. Podremos discrepar con algunas de sus disposiciones, podremos tener una visión diferente sobre si la ultraactividad debe ser el criterio subsidiario principal, pero lo que no podemos discutir es que, reitero, un derecho humano de estas características, como es el de la negociación colectiva, no tuviera un marco que le diera seguridad jurídica a todos los interlocutores sociales, tanto a las organizaciones sindicales como a las organizaciones de empleadores. La cultura tradicional del Uruguay en el sistema se rompió también con una ley en la cual nosotros compartimos plenamente, que es la ley, ustedes esta sí seguro la conocen al detalle, la ley de fuero sindical, la ley 17.940. Y ustedes saben que hay normas internacionales que protegen la actividad sindical, pero antes de la sanción de la ley, toda la doctrina, los jueces entendían que la reparación integral, es decir, el reintegro del trabajador despedido por razones sindicales, era algo que en nuestro país no era posible porque no había una norma habilitante. Ahora la hay y nosotros queremos transmitir claramente nuestra coincidencia no solo con la ley, sino con la solución legislativa que la ley da. Es correcto, es justo y es ajustado a la Constitución, a normas de carácter internacional, que un trabajador despedido por razones sindicales tenga acceso a una reparación integral, y la única reparación integral posible y válida es la que establece hoy nuestro ordenamiento jurídico: el reintegro efectivo en el puesto de trabajo y el derecho a percibir todos los saberes que se perdieron durante el curso del proceso. De vuelta, podemos tener alguna discrepancia de carácter más bien procesal o eminentemente técnico en lo que tiene que ver con los procedimientos, el personal al cual se aplica. Bueno, hay matices que seguramente podrán discutirse. Por ejemplo, uno de las carencias en lo que tiene que ver con el personal protegido son los dirigentes sindicales que dejaron de serlo. O sea, se protege a los que tienen una actitud de militancia para la formación de una organización, pero no a quien dejó de serlo en un determinado lapso. Pero la ley es buena insisto, la ley establece el concepto de reparación integral, se vuelve a colocar al trabajador en el lugar que debe ocupar. Hubo otro hecho legislativo que yo creo que fue superado por la legislación interna, que fue la ratificación de un convenio internacional que establece las facilidades para los representantes de los trabajadores en el ámbito de las empresas. Este convenio internacional fue ratificado con posterioridad a la ley que hablábamos recién, por lo tanto su vigencia práctica no es muy relevante porque la ley nacional ya había superado su texto. Pero sin ninguna duda, el hecho de la ratificación del convenio también está en la línea correcta y de alguna manera marca este cambio que, reitero, rompió casi 50 o 60 años de tradición. También estamos de acuerdo con las normas que se han dictado en materia de prevención de conflictos. Quizás nuestra discrepancia central es la forma. Nosotros entendemos que no es al Poder Ejecutivo, a través de una norma reglamentaria, que corresponde regular la prevención de los conflictos colectivos. Concretamente, nos parece que el decreto 165 fue una buena solución en parte. Nos vamos a referir a la huelga y a la ocupación en un momento posterior,
pero es bueno que existan mecanismos de prevención a los efectos de evitar que el legítimo derecho del ejercicio del derecho de huelga, valga el juego de palabras, no sea la primera medida, sino la última. Acá, nuevamente, queremos ser muy concretos en la respuesta. Nosotros reconocemos y defendemos el derecho de huelga. Tiene una naturaleza intrínseca a la condición humana. Hoy es un derecho humano fundamental. Pero lo que nos parece es que la huelga, en tanto derecho que genera un daño legítimo, pero también genera o provoca un perjuicio para quien lo ejercita, debe ser la última de las medidas y no la primera. Por lo tanto, estamos convencidos que deben haber mecanismos de prevención y de solución de conflictos. Y en este plano, lo que nosotros estamos proponiendo es una norma de carácter legislativo, pero que tenga carácter supletorio. Nosotros no imaginamos, no concebimos un sistema de relaciones laborales sin organización sindical. Acá también hay una respuesta muy clara a una pregunta que hacía Marcelo. El interlocutor a los efectos de negociar salarios y condiciones de trabajo es la organización sindical. Obviamente, el pertenecer o no a una organización sindical o el formar una organización sindical es una decisión que está en el plano de la libertad del individuo. Por lo tanto, sí decimos que, si bien la organización sindical es el interlocutor por definición, eso no quiere decir que aquellos trabajadores que no hayan ejercido ese derecho y que libremente no se afilien a ningún tipo de organización sindical carezcan de un derecho tan caro como es el de la negociación colectiva. Otro acierto de la legislación de los últimos 14 años, que es el ámbito temporal que se señalaba, el Consejo Superior Tripartito. Nosotros queremos que el Consejo Superior Tripartito es un buen instrumento. Nos parece muy bien que en un ámbito en el cual estén representados el gobierno y los actores sociales, se definan, se discutan, se intercambien ideas sobre el mundo del trabajo en una forma hoy paritaria. Eso era un obstáculo que fue felizmente subsanado y honestamente creemos que hoy no es un organismo al cual se le ha dado la trascendencia que en nuestro concepto debería tener. En lo que refiere a qué pensamos que debe ser revisado, bueno, aquí seguramente podemos tener alguna discrepancia. Nosotros entendemos que la ocupación de los lugares de trabajo no es una extensión del derecho de huelga y por lo tanto partimos de la base que es una conducta que no está legitimada en nuestro ordenamiento jurídico. No solo porque atenta contra el derecho a propiedad o el derecho a la libre empresa, sino fundamentalmente porque atenta, entre otros, con el derecho al trabajo de aquellos trabajadores que libremente resuelven no acompañar la medida por la razón que sea. En este plano, el artículo que lo regula, el artículo 4 del decreto 165, nosotros planteamos su derogación. En lo que tiene que ver con los consejos de salarios, aquí también queremos ser muy claros. Estamos a favor de los consejos de salario, vamos a mantener los consejos de salarios, vamos a convocar los consejos de salarios y frente a la pregunta que se formula, la negociación, teniendo en cuenta la actual dinámica de los consejos de salarios, en su opinión, ¿la negociación en los mismos debería circunscribirse exclusivamente a la determinación de los laudos mínimos por categoría? La respuesta es no. Esto quiero ser enfático porque han habido algunas versiones que no transmiten claramente cuál es nuestra postura. Nosotros entendemos que los consejos de salarios no deben limitarse exclusivamente a la fijación de laudos mínimos. Lo que sí debe limitarse y como garantía de los interlocutores sociales, tanto de los trabajadores como de los empleadores, es la injerencia del Poder Ejecutivo, que son cosas bien distintas. Hoy los consejos de salarios tienen
como consecuencia de la libertad de los actores sociales, una serie de beneficios en los cuales los representantes del Poder Ejecutivo no tienen injerencia. Los representantes del Poder Ejecutivo no opinan y no votan sobre las licencias de género, no opinan y no votan sobre las guarderías en los centros de trabajo, no opinan y no votan sobre una serie de condiciones de trabajo, y está bien que eso sea así, y está bien que sea así porque eso le garantiza a los actores sociales que la injerencia del Poder Ejecutivo es una conducta no solo no debida, sino también no querida. Todas las normas internacionales que nosotros felizmente ratificamos, el ministro siempre comenta y menciona que somos uno de los países con mayor grado de ratificación de convenios internacionales, cosa que nos parece bien, pero los convenios tienen cosas que pueden gustar a uno de los actores sociales en desmedro de otros, pero ese es el juego del tripartismo y de un sistema como el nuestro. Entonces, ¿debe limitarse exclusivamente a la fijación de laudos mínimos? La respuesta es no. Deben cumplir ese rol, porque ese rol debe cumplirse para garantizar a los trabajadores un piso por debajo del cual no hay dignidad para trabajar. La OIT utiliza un giro que a nosotros nos satisface, es el trabajo decente. Siempre en esa puja puede parecer insuficiente. Yo digo, acá yo vi a algunos colegas compartiendo este momento, y la mejor transacción es aquella en la cual el que paga siente que pagó mucho y el que cobra siente que cobró poco. Lo mismo pasa en la negociación colectiva. En la negociación colectiva, cuando felizmente los actores sociales llegan al punto de acuerdo, siempre queda algo que puede hacer ver que se podía haber conseguido un poquito más de este lado de la mesa o pagado un poquito menos del otro lado de la mesa. Pero de eso se trata de buscar equilibrios que nos lleven a un objetivo absolutamente legítimo, que es el mantenimiento del empleo. Nosotros no podemos concebir un sistema en el cual el salario de pocos sea consecuencia o sea la causa del desempleo de muchos. A mí me gusta decir que salario y empleo son vasos comunicantes, ¿no? En la época estudiaba biología, ¿no? Ni sé si era biología, pero bueno, a mayor salario, menor empleo. Siempre hay una aparente contradicción en ese plano que no es tan aparente. Sin ninguna duda, en épocas de bonanza se prioriza el factor salario, lo que es lógico. Si yo tengo para repartir, no tengo ningún problema que atender. Obviamente, cuando viene la época de las vacas flacas, lo que tengo que ver es cómo hago para evitar la pérdida de empleo. Sin duda que hay un piso que debe ser infranqueable, y aquí me meto a la pregunta sobre el salario mínimo. Es claro que hay un determinado nivel por debajo del cual no es digno trabajar y no debe patrocinarse el trabajo en esas condiciones. El salario mínimo nacional, de alguna manera y como consecuencia de estar el 100% de la actividad privada amparado en los consejos de salarios, hoy todos los trabajadores de industria, comercio, servicios, trabajadores rurales, trabajadores domésticos, tienen sectores de actividad en los cuales se negocia. Por lo tanto, en la vida real y de alguna manera en el marco jurídico que la actividad privada se mueve, el salario mínimo nacional tiene un efecto más bien testimonial o más bien residual, porque ustedes que seguramente manejan los laudos mucho mejor que yo, saben que en todos los grupos hay, o por lo menos en la enorme mayoría de los grupos, hay uno que le llaman el grupo residual, en el cual se aplica al sector de actividad siempre que no haya una norma expresa que diga lo contrario. Y en la vida real, esos salarios que son residuales a cada uno de los sectores son, en todos los casos, superiores al salario mínimo nacional. Sin embargo, la actitud frente al salario mínimo nacional es la de mantener la tendencia que hay hoy en cuanto
ya sea como indicador o ya sea como referente, porque también es cierto que el salario mínimo nacional empuja hacia arriba a todos estos salarios residuales. De lo que se trata es que tenga una evolución que permita su crecimiento en términos reales. Dicho en otros términos, que esté por arriba de lo que es la inflación que se produzca en el periodo. No sé si desde el punto de vista de tus preguntas me quedó alguna. Yo anoté sujetos, vigencia y ámbito. En lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación, y también para ser bien claro y bien concreto, los consejos de salarios, por definición y por diseño, actúan por rama de actividad, no por empresa. No se concibe un consejo de salarios por empresa. Lo que sí se concibe son negociaciones por empresa, que seguramente muchos de ustedes no solo han participado, sino que han concretado convenios de empresa, y esos convenios de empresa lo que hacen es superar los mínimos que se establecieron en el ámbito del Consejo de Salarios, y ahí sí con la injerencia de los representantes del Poder Ejecutivo. No me quedó ninguna. Vengo bien. Por último, en lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo y la automatización. Acá, ustedes saben que yo tuve un paréntesis en el mundo de las telecomunicaciones y ahí aprendí alguna cosa que realmente me era absolutamente ajena. Pero lo que sí tenemos claro es que las nuevas formas de trabajar no se pueden enfrentar, hay que incorporarlas y regularlas. Y les cuento una anécdota de la vida real, y lo refiero a una pregunta concreta. Pido un delivery de comida a la empresa A y el que me lo entrega es un trabajador que tiene el uniforme de la empresa B, de la empresa competidora. Eso me llamó la atención y obviamente lo que pensé fue que me había equivocado. A la semana siguiente veo a dos trabajadores de la empresa A en una esquina, me acerqué, me presenté, mire, yo soy fulano, estos temas me interesan, dígame, ¿ustedes tienen en su teléfono la aplicación de A y de B? Y me responden sí. Bien, le digo, los que le dan la bicicleta y el uniforme deben estar locos de la vida de que trabajen para ellos y para la competencia. Esto que es anecdótico, lo que quiera reflejar es que es una realidad que escapa a los cánones tradicionales. Hay una realidad que ya no es el trabajo en el establecimiento del empleador, con las herramientas del empleador, a tiempo completo. Eso en algunos sectores está siendo superado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, debemos incorporarlo. Segundo, debemos buscar una solución que genere un marco mínimo de protección, porque sin ninguna duda el marco de desprotección que uno ve en ese tipo de tareas es algo que sin duda no se puede admitir. Seguramente muchos de ustedes habrán tenido alguna opinión un poco contraria a la amistad cuando ven algún delivery con todas las luces apagadas metiéndose contramano, y seguramente ahí hay una clara desprotección social que de alguna manera hay que atender. Debí al comienzo del programa agradecer al PIT-CNT porque obviamente ha cedido esto que ustedes acaban de ver y además han accedido a venir y a comentar lo que ha ocurrido en este caso ya, esto fue la semana pasada, y lo que va a suceder esta semana con Daniel Martínez y con Luis Lacalle, así que gracias públicamente. A ver, 30 segundos sobre lo que acabamos de escuchar y en el próximo bloque empezamos de repente a meternos más en profundidad en alguno de los temas. Yo creo que una diferencia que capaz que encontramos y desde el lugar donde estamos, yo como asesora en la parte de economía del movimiento sindical, nos sorprendió un poco el diagnóstico, ¿no? Porque a veces no compartábamos eso del viento de cola y después el que cambió y todos los países lo vivieron. Pero bueno, ese diagnóstico tan pesimista de mirar únicamente el déficit fiscal, que nadie está negando que no sea más alto de lo que esperaba el gobierno, pero bueno, los trabajadores, incluso por donde estaba hablando, ¿no? En estos años hemos alcanzado conquistas importantes, avances importantes, entonces bueno, eso de relativizar los logros y de
bueno, en todos países pasó lo mismo, cuando no es así, capaz que todos crecieron, pero no todos lo derramaron de la misma manera, a mí por lo menos me llama un poco la atención y me parece que hay como un énfasis, un foco, una manera de mirar las cosas un poco distinta a como lo hacemos nosotros. Claro, esto en referencia a lo que decía en la primera parte de lo que veíamos el economista Talvi, ¿no? Fernando. Bueno, hay propuestas que dan pavor, ¿no? Si usted dice, sin ningún miramiento, que todas las vacantes que se generen en el sistema público no va a llenar ninguna, podemos entrar en un caos del sistema público. Porque dentro de esas vacantes va a haber maestras, profesoras, auxiliares de escuela, médicos, policías, ingenieros químicos, ingenieros de la UTE, trabajadores de la UTE de conexión, de la red. No llena ninguna de estas vacantes. Si el servicio público de calidad, ¿cómo lo mantiene? Hay dos formas. En la educación, una forma de ajustar es aumentando el número de niños por clase. Esto es lo que van a hacer, porque finalmente es lo que hay que responder que van a hacer. Otra cosa que no se manifiesta, y a mí me sorprende mucho que nadie lo manifieste, la educación pública multiplicó por varias veces los niños que comen dentro de los comedores escolares. Con lo cual tuvo que aumentar por varias veces las cocineras que hay en las escuelas, que cumplen una labor absolutamente fantástica y que tienen un salario mínimo, pero que cumplen una tarea de alimentación escolar de más de 200.000 alumnos en las escuelas públicas. Pero además, cuando uno lee los programas educativos, todos están en el entorno del 6%. Si mira el DEDU 21, que algunos lo refieren como el programa a tratar, hablan del 6%. Sí. Entonces, si todos hablan del 6%, ¿por qué cuestionan la adjudicación de recursos del 5%? ¿Me explico? Cuando en verdad todos somos conscientes que para ese trabajo del futuro, del que habló al final Pérez Tabó, se requiere mayor educación formal, mayor formación profesional, mayor formación técnica y en muchos casos formación terciaria, universitaria o no universitaria. Entonces vamos, o hablamos del futuro o hablamos de no desarrollarnos. Pero lo que no se puede hacer es pensar que con presupuestos exiguos en educación, como se tuvo en la historia de los últimos 50 años, se pueden tener resultados positivos, sobre todo en los contextos desfavorables. Y entonces culpabilizar de esto a maestros, profesores, auxiliares, es la tarea más fácil. Yo dupliqué el presupuesto, ¿cómo no tengo el doble de rendimiento? Bueno, como si contaras vasos, ¿no? Claro. Tenía un vaso, hoy tengo 2 vasos, me tiene que dar 2. No da 2. Las cuestiones humanas son bastante más complejas, ¿no? No es lo mismo un niño que nació en un contexto favorable, que pudo ir al liceo privado público, que lo acompañó su familia, que accedió a la universidad, que llegó a un posgrado, que un niño que nace en un contexto desfavorable, que en su casa no hay piso, que en su casa no hay baño, que no hay libros, que no accedió a la cultura. Son niños diferentes, de contextos diferentes, de circunstancias diferentes. Tener políticas de que de alguna manera compensen estas diferencias es absolutamente sustancial. Vamos a hacer una pequeña pausa y después nos metemos ya en algunas cuestiones más puntuales de lo que escuchábamos recién, tanto del economista Talvi haciendo un poco el diagnóstico de la situación de la economía del país y de Pérez Tabó, que hablaba ya de las cuestiones más específicas del mundo del trabajo. Pausa y ya venimos. Seguimos con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y la economista Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte. Decías, Alejandra, el diagnóstico. ¿Te preocupaba el diagnóstico de Talvi sobre los números de la economía del país? Sí, más que el diagnóstico, el énfasis que se pone, ¿sí? Porque, bueno, pensar que, o hacer una síntesis de lo que sucedió en estos 15 años más de bonanza y años no tan buenos en lo que hace al contexto externo, mirado exclusivamente por el déficit fiscal, parece, no sé, preocupante, porque digo, bueno, evidentemente disminuyó la pobreza, aumentó el empleo, más allá de los problemas que estemos teniendo, el saldo neto es positivo, aumentó el salario mínimo, aumentaron derechos de los trabajadores. Entonces me pareció que un diagnóstico tan negativo desde el punto de vista económico, poniendo énfasis únicamente en un aspecto, déficit, ¿no? En las cuentas públicas. Que nadie niega que es más alto, el propio gobierno tenía otras expectativas. Pero bueno, ahí me pareció que de arranque había una diferencia bastante importante con la visión que tenemos, por lo pronto, desde el instituto. Y digamos, acompañado del diagnóstico, aparece como esa idea de que, bueno,
inmediatamente que resolvamos los temas de las cuentas públicas, que bajemos el gasto, que acomodemos un poco y tengamos más equilibrio, los costos para el sector privado van a mejorar. Sí, no queda claro Básicamente del todo es el planteo. cómo, sí. Y esto va a redundar en empresas que van a inmediatamente salir a contratar trabajadores. Sí, claro, de la mano de ese diagnóstico también viene donde se pone más énfasis en las medidas, esas medidas de austeridad, que sí, yo no me queda del todo claro cómo esa disminución del déficit se va a trasladar en una mayor confianza del sector privado para mejorar la inversión, para que la economía vuelva a crecer de manera más rápida como lo estuvo haciendo hasta hace unos años, y de eso, de la mano de eso crezca también el empleo, porque explícitamente también se dice que es muy difícil que se logre bajar impuestos o tarifas en un primer momento, porque se piensa mucho en atacar el déficit. Entonces, bueno, no me queda claro cómo viene luego ese derrame hacia el crecimiento, ¿no? Claro. Fernando, el PIT-CNT, antes de la comparecencia de Talvi allí en esta instancia, tenía previsto una medida a partir de algunas declaraciones que habían hecho tanto Talvi como algunos de sus asesores en materia de empleo. Esta que vos decías al comienzo, esto de... él señala que sobran un montón de funcionarios públicos, por lo tanto hay que tomar medidas en ese sentido. Y algunas otras, fundamentalmente vinculadas a cuál debería ser la tarea con los consejos de salario. Sin embargo, salimos de esa instancia con la noticia de que el PIT-CNT había decidido no realizar esa movilización. ¿De alguna manera entendieron que el planteo de Talvi y de sus asesores bajó un poco las revoluciones de aquello que se venía señalando? Recuerdo que algunos días antes Talvi en un acto público había señalado que se acababa el gobierno del PIT-CNT cuando se acabara el gobierno del Frente Amplio. Seguramente lo viste. Sí, esa es la posverdad, ¿no? Yo contra la posverdad todavía no encontré antibiótico. Supongo que habrá científicos en el mundo que lo están buscando, pero plantear que el PIT-CNT gobierna es ridículo. Plantear que el PIT-CNT es una manga de patoteros que no dejan hablar a los demás, ¿y eso dónde fue? ¿Dónde pasó que un dirigente no pudo hablar por el PIT-CNT? Plantear que va a haber un cese de 60.000 públicos y pretender que el movimiento sindical haga silencio sencillamente porque estamos en campaña electoral es insólito. Y además, en la negociación colectiva, lo que había planteado Pérez Tabó en el programa En Perspectiva era que en los consejos de salario no iba a haber ajuste general de salario. Con lo cual, eso no suponía un tema menor, suponía que la mayor parte de los trabajadores uruguayos no ajustaran hasta alcanzar ese mínimo de categoría o que ajustaran en el bipartito voluntario y libre. Claro. Cuando la negociación colectiva fue libre y voluntaria en el Uruguay, entre el 92, gobierno de Lacalle, del doctor Lacalle, y entre el 2004, la negociación colectiva alcanzó el 13%. Esa fue toda la voluntad que tuvo el sector empresarial, que se dice que ahora tendría voluntad. ¿Y por qué no la tuvo en ese periodo? Que creció el producto también en buena parte de los años, pero los salarios no acompañaron ese crecimiento. Entonces depende de cuáles son las políticas que se van a estimular. Cuando nosotros planteamos nos vamos a movilizar en defensa propia, era para construir una idea de que el movimiento sindical, estas ideas obviamente las va a enfrentar. No a las personas, a las ideas que sustentan, y las va a enfrentar. Cuando nos dimos cuenta que se había generado el conocimiento suficiente cómo separar el movimiento sindical, una medida táctica. Ese mismo día de la reunión dijimos que no la íbamos a hacer, o sea que no hubo una discusión, hubo una discusión previa. Claro. No fue por lo que se dijo allí, sino porque entendíamos que el tema se había instalado, tan instalado está que seguimos 15 días después con el PIT-CNT opinando sobre el tema de trabajadores públicos y consejo de salario. Y acá está la clave. O sea que, bien, pero esto era un error mío, pero yo pensé que a partir de lo que había ocurrido en esa instancia es que ustedes habían decidido la marcha atrás a la medida. En una organización democrática como la nuestra, no es que el presidente resuelve 3 minutos después de terminada la entrevista de Talvi, decir que no se va a hacer una medida. Es que lo habíamos discutido antes, habíamos generado las condiciones para que el tema esté instalado y además pensamos hacer todavía una especie de acto en el Teatro del Galpón, probablemente entre el 16 de octubre, para plantear nuestras posiciones sobre consejos de salarios, negociación colectiva, trabajo público. Porque si no parecería que los trabajadores públicos son como el sketch de Casalla, ¿no? Que gritaba alto afuera y nadie hace nada, nadie contribuye a la economía nacional, nadie tiene un trabajo importante
Y entonces ese debate yo no estoy dispuesto a dejarlo pasar como si fuera cierto. Decir que solo el 20% de los trabajadores públicos, como planteó Nay Castillo, trabajan, bueno, es ignorar que el otro 80% cumple una tarea fundamental. Es decir, habrá trabajadores buenos y malos como puede haber en cualquier rama de actividad, pero a esto así al barrer, el movimiento sindical se tiene que mover en defensa propia. Lo dije antes de la presencia de Talvi, se lo dije a Talvi personalmente y lo digo posteriormente. Lo que no significa en absoluto que la reunión haya sido muy civilizada, como tienen que ser todas las reuniones, que se hayan escuchado respuestas concretas a los planteos que hizo el PCNT. Acá no se puede decir que no se fue concreto, pero obviamente hay diferencias. Déjame hacerle una consulta a Alejandra. Se habla de, yo escuché en esta discusión, que plantea el propio Talvi y su equipo, de empleo genuino contra otro tipo de empleo. Cuando dice se crearon en el ámbito del Estado un montón de empleo que no es empleo genuino. ¿Esto cómo se explica? Bueno, yo no le encuentro explicación, la verdad. No, en realidad, Talvi en algún momento fundamentó que la tasa de desempleo no era la que efectivamente publica el INE y que eso se correspondía con una cantidad de trabajadores públicos que, bueno, ingresaron al Estado y por lo tanto no cuentan como desempleados. Lo cual en realidad es sumamente cuestionable por varios lados. En primer lugar, pensar que esa gente tampoco hubiera podido ingresar en otro trabajo. Bueno, como decía Fernando, que esos puestos de trabajo no eran puestos... Claro, que ya no tiene algún... Sí, que no eran puestos de trabajo que debían ser llenados. Entonces, bueno, creo que eso dio una discusión bastante grande donde incluso varios docentes y de Facultad de Ciencias Económicas y otros académicos le respondieron. Creo que quizás venía por ese lado, como esa interpretación, pero verdaderamente no queda del todo porque daba la sensación claro. de que lo que se ponía arriba de la mesa es que todos los empleos públicos no es empleo genuino, que ahí no hay empleo genuino. Y sí, bueno, es complicado entender eso, es un trabajo en el sector público, ¿sí? Creo que capaz que lo que él trataba de decir iba por ese otro lado, ¿sí? Que eran empleos que no eran necesarios en todo caso e igualmente se crearon. Claro. La respuesta de Pérez Tabó sobre los consejos de salario y sobre su rol, él fue muy claro, dice, no solamente estarán para laudar sobre los salarios mínimos, que era lo que había quedado como... la propuesta original que hacía el equipo de Talvi. Bueno, ahí hay un cambio de lo que propone en el PCNT, que es lo que dijo en el programa de perspectiva, pero es un cambio sutil, porque dice, no habrá injerencia del Estado. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Negociación libre y voluntaria, de otra manera expresada, y nosotros no es que nos vamos a oponer por caprichosos a la negociación libre y voluntaria, es porque solo negoció el 13%. Y en buena parte ese porcentaje se explica por la salud privada que tenía una cuota en ese momento y por el boleto que se le fija un precio, ¿no? En el transporte colectivo de pasajeros. Entonces nadie negoció. Entonces, ¿cómo vamos a comparar una negociación colectiva? Acá cuando nos dicen que perdimos la independencia. No somos indiferentes. ¿Cómo vamos a pensar que es lo mismo tener negociación en el sector rural que no tenerla? Si con la negociación colectiva el peón rural multiplicó por 4 sus ingresos. En 15 años gana 4 veces más. Cuando dicen el PCNT no se preocupó por los más débiles, vamos a tomar los 4 sectores de mayor debilidad. Por 4 multiplicó en el sector agropecuario, en el peón rural. Por 3 en el sector doméstico. Por 3 en el sector limpieza. Por 3 en el sector guardia de seguridad. Y esto va a ser lo mismo que ir a la negociación libre y voluntaria, por ejemplo, con los dueños de las empresas de la seguridad, con los Asociación Rural y Federación Rural, que se fueron por las ocupaciones de los puestos de trabajo, entre otros. Y yo pregunto, ¿usted cuándo vio un campo ocupado? Nos plantean las ocupaciones como un gran drama, y Uchek me hizo una corrección, porque yo planteé, según los datos de la Universidad Católica, que habían existido 8 ocupaciones en 200.000 empresas, y me corrigí, me dijeron, eran 12 empresas, 4 de ellas no tenían dueño, pero las tomo como buenas, y me dijo que 100.000 empresas eran unipersonales, por lo cual había que tomar 100.000. Muy bien, lo tomo como bueno. 12 sobre 100.000, o sea, 0,00012 de las empresas uruguayas fueron ocupadas. Si a mí me dieran esos datos de colesterol, de azúcar en la sangre, de posibilidad de infarto, firmo ya. Si ese es el problema que tiene el Uruguay. Ahora pensemos, antes del 2005, cuando se ocupaban los puestos de trabajo, ¿qué pasaba? ¿Salían por arte de magia? No, señores, había un proceso de desocupación del mercado, del lugar de trabajo ocupado. Y cuando dicen que está prohibida la ocupación, la OIT expresamente habilita la ocupación de los puestos de trabajo, salvo que se transformen en violenta.
Claro. ¿Y cuál ocupación en Uruguay se transformó en violenta? Pero van construyendo la idea de que todos los puestos de trabajo fueron ocupados. Yo le pido a usted que cada vez que invite a un empresario acá le pregunte, ¿su empresa fue ocupada? Y no va a encontrar. Y no, si el porcentaje es tan bajo, Y seguramente. bueno, y claro, tengo que tener mucha puntería tiene para que ser como el 5 de oro. Capaz Exacto. que justo metiste los 5 números. pero Yo quería agregar una cosa 30 segundos. A lo que comentaba Fernando, que en realidad creo que la respuesta no fue del todo clara, porque si bien hubo como un cambio respecto a que solamente iba a quedar relegado a la determinación de los mínimos, pone como ejemplo el tema de las condiciones de trabajo, que hoy por hoy en los consejos de salarios solo pueden salir por acuerdo entre las partes. Sin embargo, si no hay acuerdo en los ajustes, el gobierno determina cuáles son los ajustes. Entonces ahí no quedó claro qué pasaría si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo no va a haber ajuste, entonces verdaderamente los consejos de salarios van a terminar quedando relegados a la determinación de esos mínimos de los que se hablaba originalmente. Entonces no fue del todo clara la explicación. Tenemos 2 instancias más con ustedes Muchísimo porque gusto. vamos a estar compartiendo la visita de Daniel Martínez al PIT-CNT y después de Luis Lacalle Pou, así que vamos a seguir hablando de estos temas y conociendo la mirada del PIT-CNT sobre lo que se propone en esta materia por parte de los candidatos que tienen mayores posibilidades de ganar si las me permitís 10 elecciones. segundos, agradecer especialmente al candidato Talvi y a todo su equipo de técnicos que asistió al PIT-CNT, que hicieron una exposición de cerca de 2 horas y que es una prueba más de la democracia plena en la que vivimos, que aún teniendo diferencias podemos conversar, polemizar, intercambiar y hacerlo con el máximo respeto. Gracias por haber venido, nos reencontramos el viernes que viene. Con ustedes también.